En primer lugar, agradeciéndole por su tiempo prestado. Nos presentamos, somos estudiantes del tercer semestre de la carrera de medicina. En este día tenemos el agrado de presentarles una entrevista acerca de los controles de desarrollo desde el nacimiento hasta los primeros 5 años. Bueno, le doy paso, doctora, para que en primer lugar se presente antes de comenzar con la serie de preguntas. Días, muchachos. Para mí un placer poderles ayudar. Yo soy médico pediatra, soy Carolina San Pedro Pulgar. Tengo mi pregrado, lo realicé en la Universidad Central del Ecuador. Obtuve mi título de médico general en cirugía y médico general y cirugía. Y posteriormente realicé mi especialidad de igual manera en la Universidad Central del Ecuador y saqué mi especialidad en pediatría. Y también soy docente de la Facultad de Medicina desde hace 4 años ya, y imparto la asignatura de embriología. También tengo una maestría en educación, con mención en TICS, ¿ya? En cuanto a mi vida profesional, como pediatra tengo mi consultorio privado, en la cual realizo el control de niños sanos, con evaluaciones del desarrollo psicomotriz, nutricional y también de las enfermedades prevalentes para dentro de las edades que me corresponde a mí Ahora atender. sí, vamos a continuar con la serie de preguntas. En primer lugar, mi pregunta va, desde el momento en que nace el bebé, se le hace una serie de test con la finalidad de comprobar qué tan bien toleró el proceso del parto y cómo va a evolucionar fuera del vientre materno. Entonces, mi pregunta es, en base a su experiencia profesional, ¿qué test usted consideraría que se le debe realizar al neonato en sus primeros 28 días de vida? ¿Y cuáles serían los reflejos apropiados que debe presentar conforme se va desarrollando en el aspecto ya sea motriz, cognitivo? Bueno, en el momento en el que nace el producto, nosotros recibimos un feto. Al momento de cortar el cordón, nosotros ya podemos hablar que ese producto es un recién nacido. Y lo primero que debe hacerse es la valoración del APGAR, que es un test que no nos va a dar un pronóstico en cuanto al desarrollo psicomotriz o de comportamiento que pudiera tener en adelante. Sin embargo, este test, el test de APGAR, que valora el aspecto del recién nacido, es decir, la coloración, el pulso que tiene que ser más de 100 latidos por minuto, la irritabilidad, es decir, cómo él reacciona al toparlo, al estimularlo, la actividad motor, es decir, el tono, cómo está su tono, y la respiración. Entonces, lo que nosotros hacemos es valorar dentro de los primeros 5 minutos cómo se adaptó del medio intrauterino hasta el extrauterino. Una vez que nosotros lo recibimos, tenemos que hacer un examen físico minucioso del recién nacido, ¿ya? Entonces tenemos que hacerle la antropometría, es decir, medir talla, pesarlo, medir su perímetro cefálico, ubicarlo en las tablas para determinar si hay estratos de crecimiento intrauterino, ¿sí? Y procedemos a hacer el examen físico. Y posteriormente tenemos que hacer la evaluación de los reflejos, ¿ya? En el momento en que nosotros nacemos tenemos reflejos primitivos que pueden estar y deben estar presentes dentro de cierto tiempo, ciertos reflejos, pero otros pueden permanecer a lo largo de la vida. Los reflejos que nosotros debemos valorar en el momento del nacimiento y dentro de los primeros meses de vida, hasta los 3 a 4 meses de vida, son, por ejemplo, el reflejo de Moro, el reflejo de succión, el reflejo del sobresalto, el reflejo de marcha automática, que son los básicos que tenemos que considerar y tenemos que ir viendo que vayan desapareciendo y que lo van a ir haciendo entre los 3 a 5 meses, 4 meses de vida. Y, por ejemplo, nosotros nos podemos quedar con reflejos permanentes ya en la vida adulta, como por ejemplo el reflejo del parpadeo, el reflejo nauseoso, el reflejo de la tos, el estornudo y el bostezo. Bueno, entonces yo voy a continuar con la siguiente pregunta.
En este caso, pues yo quisiese saber qué se controla en el infante desde, ahora sí, su primer año a segundo año de vida, y dentro de esto, qué tan importante es que en este periodo el niño garabatee espontáneamente y que imite gestos o movimientos cuando se le ordena. Ya, en cuanto a tu pregunta, entonces vamos a hablar de un niño que tenga 12 meses a 24 meses, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el niño de 12 meses, como ya vimos anteriormente, este niño ya va a ser capaz, ya va a estar gateando, por ejemplo, en el área motora. Un niño de 12 meses ya va a caminar, va a dar algunos pasos ya cogido de la mano, es decir, va a ponerse de pie porque ya aprendió a gatear. En la coordinación ya tiene que ser capaz de juntar las manos en la línea media, ya puede dar palmaditas, ¿ya? Y también ya puede más fácilmente llevar sus manitos a su cara y toparse, ¿ya? ¿Ya? Y en el lenguaje básicamente lo que va a hacer, ya va a decir por lo menos dos palabras, el típico mamá, papá, teta, dame, agua, ¿sí? Agua es lo que más saben decir y lo que más pueden pedir. Y a los 15 meses ya es capaz este niño de garabatear, ¿sí? Garabatear espontáneamente. Si ustedes ya le dan algún objeto para que haga garabatos, ella va a ser capaz, sin noción de lo que está haciendo, pero lo va a hacer. Y esto también nos ayuda más adelante para que él pueda coordinar sobre todo. Entonces, el garabateo nos va a ser, es una manera de evaluar la evolución tanto psicológica como fisiológica de los niños. A su criterio, ¿cuáles son los principales factores en los que debería fijarse el profesional al evaluar el adecuado desarrollo psicomotriz en un infante de 2 a 3 años de edad? ¿Y cuál sería su importancia? Ya. Como saben, el desarrollo psicomotriz es evolutivo, ¿verdad? De ahora en adelante ya vamos a ir evaluando, básicamente son tres componentes, ¿ya? Aquí vamos ya a partir de los 2 años hasta los 5 años, vamos a evaluar el desarrollo psicológico infantil, ¿ya? Y vamos a evaluarlo en 3 áreas principalmente. En el lenguaje, que ya hemos hablado, que comprende aspectos de comprensión y expresión del lenguaje. Vamos a evaluar la coordinación, que serían las habilidades que va adquiriendo el niño o la niña para manipular objetos y sobre todo en este sentido, cómo va a ir dibujando, por ejemplo, ya en la coordinación. Y la motricidad, que comprendería la habilidad del niño para manejar su cuerpo, ya. Entonces, por ejemplo, un niño de 2 años ya va a tener mejores habilidades. El niño de 2 años, por ejemplo, ya va a caminar, ya entonces lo tenemos que ir valorando, cómo va a ir caminar, cómo va a ponerse de pie. Entonces, por ejemplo, miren, en el área, en cuanto a lo social y emocional, vamos a ver cómo él reacciona frente a otras personas, ¿sí? Por ejemplo, si está lastimado, ¿cómo reacciona? ¿Va a estar triste, va a estar alegre? Si se cayó, obviamente va a llorar, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas vamos a ir valorando, por ejemplo. En el habla, en el lenguaje, este niño va a ser capaz de ya señalar cosas, en los libros, por ejemplo, ¿ya? En lo cognitivo, por ejemplo, en el aprendizaje, entonces va a poder ya tener, va a tener un mejor raciocinio, ¿ya? Y va a poder resolver problemas simples, pero ya va a poderlo resolver. Si le cae alguna cosa, ella va a ser capaz de coger y levantar, ¿ya? Va a poner, ya va a tener con mayor firmeza en sus manos ya objetos, ¿no es cierto? Mientras en la una mano puede tener ya una cosita y en la otra mano, ya con la otra manito puede estar haciendo alguna otra cosa. Ahora, las pelotitas, ya puede patear la pelota, ¿sí? Ya puede correr. El de 2 años ya es capaz de correr, ¿ya? Va a subir y bajar gradas, ya inicialmente lo hará con apoyo, pero al final de los 2 años, él tiene que ser capaz de ponerse de pie, de subir y bajar gradas sin apoyo. Dentro de los 2 años de vida ya podemos estar considerando que un niño podría estar teniendo un trastorno de comportamiento, tipo autismo, por ejemplo. Ya podríamos tener ya alertas, ¿ya? Porque mientras más temprano se hagan los diagnósticos y mientras más temprano podamos intervenir, vamos a tener mejores resultados. Y acuérdense que esto, por ejemplo, los trastornos de comportamiento tienen mucho que ver con el desarrollo que estamos hablando ahorita, con el desarrollo psicomotriz. Bueno, mi pregunta más o menos se basa en todo lo que ha ido diciendo y vamos a ver que igual dentro del desarrollo de los 3 y 4 años el niño ya va a empezar a formar oraciones más complejas, ¿verdad? Y entonces en este momento el niño es donde puede empezar a tartamudear. Y entonces se menciona cuándo, o sea, sería esto una patología.
El tartamudeo como tal puede deberse a ciertas condiciones. Por ejemplo, los papás tienen que ayudarle a hablar al bebé, ya, porque si los papás comienzan a hablar de una manera inadecuada frente al bebé, frente al niño, el niño va a imitar lo que escucha, porque nosotros lamentablemente aprendemos lo que escuchamos y lo que vemos, ¿ya? Entonces, primero, podría deberse a trastornos en cuanto a relación que los papás estén hablando mal y le dejen hablar mal, ¿ya? O tener algún trastorno en cuanto a la lengua y que no pudiera mover la lengua adecuadamente, como por ejemplo en el caso de que tuvieran algún frenillo, que podría irse nos escapando en el momento de la evaluación. Por eso también es bien importante, ¿ya? Otra condición. Tercero, los mimados. No hay que olvidarse los mimados, que también empiezan a tener trastornos del lenguaje, pero el tartamudeo como tal y adquiriendo ciertas habilidades y que continúe, hay que considerarlo que podría ser un trastorno neurológico. Como sabemos, el infante al entrar en contacto con los objetos y las personas a través del movimiento va desarrollando lo que conocemos como psicomotricidad. Entonces, mi duda es, ¿qué factores influirían en un correcto desarrollo psicomotriz de un infante de 4 a 5 años? A ver, primerito veamos así mismo, ¿no es cierto? El de 4 a 5 años ya va a adquirir ya mayores habilidades, ya va a hacer imaginar ser otra persona, por ejemplo, de 4 años. Ella pide, por ejemplo, a los 4 años ya le gusta jugar con otros niños, ¿ya? Entonces, en el área afectiva estaríamos hablando que va bien, ¿no es cierto? Y va a jugar y a largo tiempo. ¿Ya? Va a pelear, pero va a divertirse con esos niños, ya va a pedir jugar con los amiguitos. ¿Ya? Por ejemplo, si ve que alguien se cae, él va a ir a preguntar que qué pasó y va a ponerse triste por la persona que se cayó, si está sangrando, si está golpeado. Va a ayudar. Ya tiene que ser capaz de cambiar los comportamientos en ciertos lugares. Ya tiene que hacer oraciones, ya tiene que pedir las cosas, ya hablando más clarito, ya tiene que conversar, ¿ya? Ya va, por ejemplo, a decir palabras de cantos, ya se acuerda, ya puede estar hablando una rima infantil, ya puede estar diciendo, ya. Ya puede avisar lo que ha hecho. Entonces ella dice, ¿qué hiciste en la escuela? Le dice, jugué, pinté con el Juan, pintamos un animalito, pintamos un gatito, yo qué sé, ya. Ya responde a preguntas. Por ejemplo, le dicen, por ejemplo, ustedes le preguntan, ¿para qué sirve el abrigo? Le dice, para que no me dé frío, les va a decir. Y a los 4 años es el niño que puede ya dibujar un cuerpo humano ya con 3 estructuras, con 3 partes. Entonces ya les va a dibujar la cabeza, les va a dibujar el tronco y los miembros. ¿Ya? Eso va a ser un niño de 4 años. Puede ser que se quede estancado o que no progrese en el desarrollo, ¿ya? Y eso hace pensar que algo puede estar sucediendo, sobre todo en su entorno, ¿ya? Y más que nada deben considerar el aspecto psicológico y en el ambiente en el que se está desarrollando. Eso sería todo. Con esto concluimos que el control periódico del niño es fundamental pues para el crecimiento y el desarrollo de la salud. Asimismo, como usted nos mencionó, nos ayuda a detectar patologías, nos puede ayudar al seguimiento de enfermedades crónicas incluso. Le agradecemos, doctora, por su tiempo y por compartirnos pues su conocimiento, ayudándonos a comprender esta gran relevancia que tiene el control del niño sano. Muchas gracias.